Vas a ver. Ya puede empezar a grabar, profe. Listo. Muy buenos días de nuevo. Tengan ustedes, queridos estudiantes. Estoy grabando de nuevo. Oigan, nos quedamos hace rato en qué onda con el juicio de amparo. Ok. Esta es otra nueva visión. Es parte de lo mismo, nada más es otra concepción, otra definición menos agresiva. La otra era muy de abogado, ¿no? Es una controversia de orden público. ¿Por qué? Porque se da entre un privado y la administración pública, la administración de justicia, el poder judicial, cualquier autoridad de la cual haya emanado un acto de autoridad que esté violando o violentando las garantías individuales del demandante. Va a ser resuelta por un tribunal imparcial. Ese es un precepto de ley fundamental. El tribunal, a pesar de que vamos a estar demandando de una autoridad, cualquiera que ésta haya sido, la no violación de nuestras garantías, el tribunal va a ser imparcial. Va a fallar, va a fallar para quien tenga la razón. Y se resuelve respecto a la afectación de los derechos humanos, derecho de garantía, en nuestros bienes, en nuestras personas. Recuerden ustedes que los derechos humanos son derechos consagrados por la Constitución en nuestro país. También la tutelan de manera internacional la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y todos los tratados comerciales, tratados diplomáticos y comerciales, en donde el respeto a los derechos humanos es un tema fundamental. ¿Cuáles son los derechos humanos? Bueno, pues el derecho a libre tránsito, el derecho a la vida, el derecho a tener educación y salud de calidad, el derecho a tener propiedades, el derecho a poder crecer, el derecho a poder vivir, el derecho a una serie de cosas que son derechos naturales algunos y unos derechos de segunda generación. Por ejemplo, el derecho a la educación no es un derecho natural, es un derecho de segunda generación, puesto que ya interviene la acción específica del Estado. También tenemos derecho a vivir libres de cualquier conflicto, en paz, es otro derecho humano, eso es un derecho fundamental. El derecho a vivir es un derecho natural y fundamental. El derecho a alimentarnos también es un derecho fundamental. Y a medida que va evolucionando el derecho, también van evolucionando estos derechos humanos de segunda, tercera y cuarta generación. El derecho a tener una vivienda digna, el derecho a poder trabajar y recibir una remuneración por ello. Son muchos derechos y entre ellos está el de tener tu empresa y que el Estado entendido como el conjunto de lo que somos, la población, el territorio, que se acuerdan que ya vimos esa parte, población, territorio, administración pública o gobierno y soberanía. En ese marco del Estado, nosotros tenemos derecho a la seguridad, al poder transitar libremente sin ningún problema y que seamos respetados, cosa que el Estado ha estado fallando en ello, ¿verdad? El fin fundamental del Estado es la seguridad de sus gobernados. Y en este caso, nuestro gobierno desafortunadamente no ha hecho la tarea y pues sí estamos restringidos en esos derechos humanos. O sea, yo no creo que ahorita alguno de ustedes se iría para Acapulco vía Tecomán y Michoacán en la noche, cosa que no debería suceder. Deberíamos tener libre tránsito, ¿verdad? El derecho a libre tránsito. Yo me quiero ir a esa hora, pues ¿por qué? ¿Quién me lo va a impedir? Pero sabemos que hay grupos delictivos que el gobierno no ha podido controlar o que incluso está en contubernio con ellos, que si hiciéramos esa travesía, pues lo más seguro es que nos asalten, nos quiten hasta el carro y nos puedan hasta matar y violar a nuestras mujeres o a nosotros mismos, ¿no? Ya no sabemos en este momento qué pasa con la gente, está muy loca, hay un deterioro muy fuerte del tejido social y de los valores de las personas. Entonces, ese derecho que debemos tener, pues no lo tenemos. Y no es de ahorita, ¿no? No es por tirarle al loco Obrador, pero pues ya esto viene de rato atrás, ¿no? Este país está narcotizando, es un narcopaís desafortunadamente en donde el narco ha invadido las esferas del gobierno y viceversa, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, este tema del general que está, Cienfuegos, que está detenido porque siendo
el secretario de la Defensa Nacional, el que tenía a su cargo la defensa del territorio mexicano, pues vendió la patria al narco, ¿no? Y protegía narcos y hacía y deshacía, ¿a cambio de qué? De dinero, ¿no? Y eso pues trae muchas secuelas, muchas concepciones que espero que no se den, pero uno se pone a pensar, si el general secretario de la Defensa está metido, pues cómo no van a estar metidos sus subalternos, ¿no? Él de alguna manera lo tuvo que solucionar, él solo no podía hacer las cosas. Y resulta, viendo la historia, viendo las situaciones y viendo lo que está sucediendo actualmente, que el secretario actual de Defensa era subalterno directo, su mano derecha de este señor que está encarcelado. Entonces, no nos pone a pensar esto un poquito de que esto de que la corrupción se barre de arriba para abajo es un puro cuento. ¿No les pone a pensar eso? Pues eso está pasando en nuestro país y desafortunadamente los tenemos que apoquinar. Y ante eso, bueno, las instancias competentes, los organismos dentro del gobierno que tutelan este tipo de controversias, este tipo de seguridades, pues también están permeadas. Y es un tema muy fuerte que está afectando nuestros derechos humanos. Bueno, ya me eché una perorata. ¿Qué derecho humano tiene una empresa? Bueno, la empresa en sí no, la empresa no es un humano, pero sus dueños sí son humanos y tienen derecho de poder trabajar en paz, poder producir y hacer, ¿cómo se llama? Y producir empleos también, ¿no? Entonces, al haber un acto de autoridad que sea autoritario, pues entonces está lesionando sus derechos y por lo tanto, si hay una sentencia en donde se note que hubo una infracción al procedimiento o dolo incluso, o sea, por ejemplo, ahorita vemos un caso bien claro de dolo y de abuso de autoridad. Y es el caso de la persona que está en la cárcel, creo que ya había salido bajo caución, pero estuvo casi un año en cárcel, cuando su delito no lo merecía. Ella podía haber salido libre, bajo fianza y no había ningún problema. El caso de la señora que fue de Cedesol, está ahí, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Bueno, ella fue titular de Cedesol y fue acusada por haber participado en lo que se conoce como la estafa maestra, una sacadera de dinero del gobierno que a través de terciar con empresas, se hicieron ricos, ¿no? Rosario Barra, no, Rosario Robles es la señora esta. Bueno, ella fue la cabeza, pero no fue la que ordenó, pues esto viene desde la secretaría, desde el gobierno, desde la presidencia, el presidente Peña Nieto, Luis Videgaray, que fue candidato del PRI a la presidencia, otra vez se me va el nombre, pero al rato me acuerdo, todos ellos estuvieron coludidos y a la única que agarraron fue a esta. Y la tuvieron presa por una cuestión de venganza. El juez que estaba llevando el asunto es hermano de una senadora de Morena que tuvo pleitos con Rosario Robles cuando el caso del video aquel del señor de las ligas, ¿no? Que recibió dinero de un empresario mexicano para la campaña de Andrés Manuel. Fíjense ustedes cómo ha sido este hombre camaleónico, Andrés Manuel, siempre ha estado en medio de temas como pero él sale bien librado. Y los que la llevan son sus subalternos y demás. Pues yo no creo que este general que hoy está metido en el tambo, en el bote en Estados Unidos, no tenga colita que le pise. Y además aquí algunos funcionarios del gobierno, de la Secretaría de la Defensa, son los militares, no estén metidos. Pero en fin, esa vulneración a nuestro derecho es lo que origina el juicio de amparo. ¿Ok? Voy a seguir adelante. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. ¿Van a votar ustedes? Por cierto, ¿van a votar en las próximas elecciones? ¿Quién va a votar? ¿Quién ya tiene edad para votar? Todos, ¿no? Los aquí presentes. Toño, ¿tú votas? Sí, yo ya puedo votar. Yadi, ¿tú votas? Sí, profe, ya también. Andy, ¿tú votas? Andy Beltrán. Apenas, profe. ¿Vas a Ya votar puedo, tu primera ya vez? puedo. ¡Yupi! Felicidades. Moni, ¿tú votas? Igual que Andy, va a ser la primera vez. Mi hija también, Me va a por tocar cierto. por primera.
Tengo una hija que le voy a invitar un día a una clase para que la conozcan. Ella está haciendo su licenciatura en línea también, bueno, así online, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita está en tronco común, pero va para relaciones internacionales. Y también ya va a votar, me da mucho gusto. Bueno, les quiero decir algo antes de cualquier cosa. Ustedes son libres de votar por quien ustedes quieren. Ustedes pueden y deben, como ciudadanos mexicanos, pues ejercitar esa cuestión tan importante que es su voto. Anteriormente no tenía sentido, porque anteriormente había un partido hegemónico que todo se robaba. Y si iba perdiendo, robaba las urnas. Y si iba perdiendo, tumbaba el sistema de conteo y se acababa todo. Hoy no. Hoy la democracia está creciendo cada vez más. Sí es cierto, hay grupos que no son tan santos y que hacen trampas, pero cada vez se va minimizando. En esta ocasión vamos a votar por el gobierno del Estado. Todavía no sé ni quiénes son los candidatos y realmente, como están las cosas, pues no se ve, yo no veo en los partidos políticos una persona que realmente tenga la razón o que sea buen, o que yo considere que es buen gobernante. No lo veo. Pero, pues en su momento ya lo mandarán. Ya estamos a punto de que inicie. Bueno, ya inició el año electoral. En un poquito más van a empezar las precampañas y se van a perfilar. Las precampañas son la definición al interior de los partidos políticos de quién va a contender por la gobernatura. Pero hay un tema bien importante que dejamos de lado, y es que este año se renueva el Congreso. Cuando el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, ganó, su efecto devastador, carismático, el encono de la gente, el hartazgo por la corrupción tan fuerte que hubo en los sexenios anteriores, sobre todo en el de Peña Nieto, pero Calderón tampoco se exime ni tampoco Fox, porque la corrupción ahí está subyacente desde siempre. Y yo no creo, como decía el presidente Peña Nieto, que México es un país corrupto. Yo creo que tenemos autoridades corruptas y ciudadanos que nos hacemos de la vista gorda, pero que no somos corruptos. Entonces, yo creo que hay que razonar muy bien nuestro voto. Les decía, cuando el presidente Andrés Manuel ganó todo el Congreso, los congresos locales. Aquí Colima, de 16 distritos electorales, Morena ganó 15, con personajes que ni conocíamos, que ni se habían visto en la política, y la gente pues como que quería frescura de eso justamente, pero le dimos el poder a gente ignorante, gente vengativa, gente rencorosa, gente que no ha hecho nada en nuestro estado y mucho menos en nuestro país. Han tomado decisiones en el Congreso local, en el Congreso federal, realmente tontas. Una de ellas fue la desaparición de los fideicomisos, que está ahorita entre que sí que no. ¿Qué son los fideicomisos, muchachos? Los fideicomisos son cuentas bancarias en donde se depositan los recursos que pone el gobierno, pero que también ponen otras instituciones, inclusive privadas e inclusive internacionales. ¿Para qué? Para fomentar algo. Ahí tenemos el fideicomiso de los deportistas, el fideicomiso de los cineastas, el fideicomiso de los investigadores, el fideicomiso de protección civil, el famoso FONAPRED, que es un fideicomiso que en cuanto hay un desastre natural, acciona y envía dinero a quien lo requiere. Todo esto, dice el presidente que no va a desaparecer, ¿no? Pero el control lo va a tener él. Él va a tener el control de decir a quién le voy a dar el dinero. Y eso, pues de una manera discrecional, lo vuelven el hombre más poderoso de México. Recuerden ustedes que todo es dinero. Si las empresas ponen amparos en contra de la autoridad es porque lesionaron su economía y porque necesitan ese dinero. El poder y el dinero en este país, pues desafortunadamente ha venido trabajando de una manera muy loca. Entonces, yo les quiero decir a ustedes que van a votar, voten por quien quieran, pero razonen su voto. Fíjense a quién le van a dar ustedes la posibilidad de ser o un buen gobernante que nos represente con un Congreso local y un Congreso federal, que se va a votar, fíjense, el gobernador del estado, presidencias municipales, Congreso local y Congreso federal. Hay decían que más de 20 y tantos mil puestos en contienda, puestos de elección popular. Fíjense bien a quién le dan su voto. Voten por aquella persona que tenga una plataforma política
y no por aquel que grita más o que habla más de la división entre mexicanos, como fue el caso de Andrés Manuel. Andrés Manuel ganó el voto popular de 32 millones de personas dividiéndonos, diciendo que los ricos son malos y los pobres son buenos. ¿Y de quién de aquí, por ejemplo, es pobre, pobre? De nosotros no somos pobres, entonces quiere decir que nosotros somos malos. Nosotros somos una clase media. ¿Y la clase media dónde quedó? Yo sé y estoy cierto que la gente rica ha abusado de los recursos de este país, pero no es condenándolos como vamos a salir adelante, es promoviendo que la gente pobre, que la gente como nosotros, tenga oportunidades de empleo, tenga oportunidades de desarrollo, y no nada más golpeándonos entre nosotros. Vean ustedes las redes sociales, se crispa todo el mundo y todo el mundo se mienta la madre, todo el mundo se pelea, que porque los chairos, que porque los fifís, que porque la polarización. Y es lo que está pasando en Estados Unidos, y vean las matanzas que ha habido. ¿Queremos llegar a eso? En Estados Unidos está igualito. Hagan de cuenta que México es una copia del carbón, a copia sepia, porque somos cafés, de Estados Unidos. Y eso queremos para nuestro país. Queremos ese encono social, ay, sí, yo porque soy pobre ya tengo derecho de todo. Y ahí están los muchachitos recibiendo el jóvenes construyendo el futuro, y que se lo gastan en tonterías, ni siquiera lo invierten para poder mejorar su educación. Y todavía sale este tarado a decir que Jóvenes Construyendo por México, Jóvenes Construyendo el Futuro, es un semillero de talento. ¿Con qué armas lo dice? ¿Con qué metodología? ¿Con qué, ¿cómo se llama? ¿Con qué instrumento de impacto lo ve? No hay nada, no mide nada. Nada más da dinero para que le voten por él. Y da muy poquito, porque para un joven 3,600 puede ser mucho dinero en esta instancia, ¿no? Pagas tu colegiatura de ISEP y te queda una lanita para tus gastos. Pero muchos de esos jóvenes que están en el programa son padres de familia. ¿Y ustedes creen que con 3,600 pesos al mes le va a alcanzar pagar escuela, acudir a la escuela? Pues no, el dinero se está gastando en cosas que se están desviando. No hicieron un verdadero padrón de jóvenes que lo requerían. Lo único que hicieron fue apoyar a aquellos jóvenes que votaron por Morena, o aquellos cuyos padres votaron por Morena. Eso no se vale. Eso se llama chantaje, eso se llama clientelismo electoral. Por eso, cuando ustedes estén ante la boleta, sobre todo quienes van a votar por primera vez, razonen muy bien qué país quieren. ¿Quieren un país dividido, enojado, un país crispado en sus pobladores, en donde cualquier tipo que se siente pobre te va a gritar y te va a venir a quitar lo que tienes? ¿O queremos un país progresista que dé oportunidades de trabajo? Ahí está la diferencia de unas y otras, ¿eh? Si a Andrés Manuel le damos el poder total, como lo tiene ahorita, para gobernarnos hasta 2024, quién sabe dónde va a parar este país. Ya hizo un desmadre, perdón que lo diga así, con la educación. Ya hizo un desmadre con la salud. Ven ustedes, ahorita en pandemia no había una autoridad médica que se pusiera las pilas y dijera, esto es lo que hay que hacer. Y tenemos en cifras oficiales más de 87,000 muertos, muchachos, en 6 meses. Y eso en cifras oficiales, porque las verdaderas cifras hablan de que probablemente sea 3-1, o sea, por esos 87,000 por 3, cerca de 250,000 muertos. ¿Y ustedes creen que se ha hecho lo correcto en esta pandemia? Todo lo estamos haciendo al revés. Él mismo fue el primero que se quitó la mascarilla, la careta, ¿cómo se llama? Para demostrar que no había nada. Y vean, a Trump ya le cobró factura. Trump se enfermó de COVID y tuvo que pagar muchos miles de dólares para salir adelante con un tratamiento innovador que no cualquier persona tiene, porque no cualquier persona tiene ese dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Los ricos iban a vivir y los pobres no? Este señor, de milagro, no se ha contagiado, pero ya en su círculo cercano ya estuvieron varios secretarios de Estado contagiados. Entonces, de verdad, yo sí los invito a que razonen bien su voto. Cualquier partido político, el que ustedes quieran, que decidan, pero que sea pensando en el futuro de México. Y no dándole a un melómano loco el poder de hacer lo que quiere. Imagínense que cambie la Constitución. Ahorita podría hacerlo, ¿eh? Déjenme decirles que podría modificar la Constitución con el Congreso como lo tiene, para que él se perpetuara en el poder.
porque la Constitución dice que el periodo presidencial es de 6 años. Pero si él modifica la Constitución como la ha modificado a su antojo, y decir que el periodo presidencial sea de 3 veces eso, o que lo amplíe 10 años, Dios mío, este país se va a ir al caño. Si así, en este momento, antes de la pandemia ya estábamos mal, ha cancelado las instancias de comercio internacional, quitó ProMéxico, las oficinas de ProMéxico o de Bancomex en todo el mundo ya no están operando. ¿Cuál es el futuro de nuestros exportadores si no hay promoción? Quienes vivimos de esto sabemos la importancia de la promoción del comercio exterior mexicano, ¿sí? Porque han venido a voltear a vernos gracias a esa promoción. Y no se hable de la inversión extranjera. Hoy en día, ¿qué les ofrece a los extranjeros? Nada. Puro problema, un país convulso, todos contra todos. Los 10 estados que ya se descindieron de la federación sí saben eso, ¿verdad? Eso es peligroso. 10 estados ya no están en el pacto federal. Y entre ellos está Colima. ¿Y qué va a pasar con ellos? A la hora del reparto, todos estos impuestos de la importación y la exportación se van a una gran bolsa que se divide entre todos los estados. Ahora, estos 10, ¿cómo les va a regresar el dinero? Colima, en Colima se recauda un chorronal de dinero por las cuestiones de la importación, pero nada de eso lo ve Colima, todo pasa directo a la federación. ¿Cómo nos va a regresar ese dinero si ahora no estamos en el pacto federal con este cuate? Se llaman los 10 estados federalistas, el pacto federalista, que no es el federal. ¿Qué va a pasar? Es lo que ha logrado este hombre, dividirnos. Y eso nos va a quitar verdaderamente oportunidades en esta competencia tan feroz que es el comercio exterior. Ya los chinos ya nos dieron en la torre en Estados Unidos. Ya los chilenos, ya los colombianos están por arriba de nosotros en cuestiones de importación, de exportación, perdón. ¿A dónde va a parar este país que depende en un 30 y tantos % del comercio exterior, de su Producto Interno Bruto? Si de cada 10 pesos que la federación, que el país invierte o que gana, 3 son de comercio exterior, 3 pesos de comercio exterior. Y 80% en total de las exportaciones, porque el comercio internacional, el comercio exterior es importaciones y exportaciones. Las exportaciones mexicanas son 8 pesos de cada 10. Sin promoción de exportación, sin un plan claro, lo único que ha hecho este señor es que ratificó el TEMEC. Bien, hurra, guay, guau. Y no hay reglas claras, las aduanas están invadidas por militares, están los puertos también. O sea, gente inexperta que está operando en nuestras aduanas. ¿Cuánto va a durar esto? Pues lo que dure este güey en el cargo. ¿Cuánto va a durar esto mientras la Cámara de Diputados no le ponga hasta aquí y diga, ¿sabes qué? Eso es inconstitucional, porque las labores del ejército, de acuerdo a la Constitución, no se dan así. Y entonces van a venir los amparos contra él y ¿qué va a pasar en ese tiempo? ¿Se va a inmovilizar la aduana mexicana? Si hay un orden de suspensión temporal al acto de autoridad de haber mandado al ejército a las aduanas, ¿qué va a pasar en ese tiempo? En lo que regresan los funcionarios que sí saben de aduanas, nuestro país va a estar inmovilizado. Está cañón. Pero sí voten por quien quieran, pero voten razonando su voto, buscando un mejor futuro en nuestro país, tanto para gobernador como para diputados locales. Ahí están nuestros diputadetes. Se la pasan peleando entre ellos y no hacen nada. El baboso de Vladimir Parra, la señora Araceli García, el señor Guillermo Toscano, gente que hace tiempo, bueno, Guillermo estuvo en el bote, nada más para que ustedes se den cuenta, él por matar a una persona, aparentemente ya cuando fue diputado ya no tenía este cargo, pero él estuvo coludido en cuestiones de delincuencia. La señora Perla, la hermana de Gustavo Vázquez, Perla Vázquez, que quedó como regidora aquí, ¿qué es lo que hacen? ¿No se han dado cuenta ahorita que ya todos los diputadetes, todos los que están en el gobierno, los que quieren un cargo popular, ahora sí, después de la pandemia ya sacaron la cabeza y están dando beneficios, su famosa previsión social, ¿no? Ya andan por ahí regalando despensas, útiles escolares, ¿ya para qué? O sea, lo peor de la pandemia estamos viviéndolo,
pero ahora como quieren reelegirse, porque ya es la figura de la reelección en el gobierno municipal y en los diputados locales, ya es la figura de la reelección, ahora sí, ya están haciendo campaña. Qué chido, ¿no? ¿Y con qué dinero están haciendo esa campaña? Pues con el dinero que cobran de sus sueldos que nosotros les pagamos, porque nosotros con estos impuestos de importación, IVAs, ISRs, IEPS, ISAN y toda la bola de impuestos que pagamos, los estamos manteniendo. Piensen muy bien lo que van a hacer. Es lo único consejo que yo les doy como profe y pónganse las pilas porque este país se nos está yendo de las manos y es bien triste para una persona como yo que he visto etapas de México buenas y malas, más malas que buenas, pero esta es la peor que he visto en mi vida. Esta es la peor. Ok, bueno. ¿Qué es el juicio de amparo? Es un juicio para ampararse ante alguna posibilidad de parar en un centro penitenciario. Esa es una de las acepciones. También para evitar actos de administración. Le sirve al ciudadano para salvaguardar las garantías que han sido violadas. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún problema? No. Ay, tengo un errorzote. Esta no es mi presentación, discúlpenme, la pirateé, pero porque no tenía algo más de juicio de amparo, pero hay un errorzote, controversias va con ese, que son materias de juicio de amparo. Actos, omisiones y normas emitidas por la autoridad y que vulneren los derechos humanos. En este caso, el derecho aduanero, ¿en dónde entraría? ¿En cuál de estas dos controversias pudiera entrar? Me jalan los pelos cuando veo. Ahí está. ¿En cuál de estas dos acepciones entraría el derecho aduanero? Directamente. ¿Cuál de estas opciones? ¿La 1 o la 2? Jóvenes, despiértense. La 1, ¿no? Exactamente. Muy bien. En la La 1 1. son actos, omisiones y normas emitidas por la autoridad que vulneran el derecho de las empresas, así que no son adecuadas. Chuy, ¿ya estás ahí? Chuy. Ese muchacho, le voy a hacer un examen a él final. ¿Quiénes intervienen en el juicio de amparo? Ya lo hemos visto, el quejoso, las autoridades responsables de la vulneración, terceros interesados y, en este caso, la autoridad. MP es Ministerio Público, pero no es un Ministerio Público, en este caso es la autoridad. ¿Cuál autoridad? Pues la que va a definir el caso, generalmente es una autoridad judicial. Aquí, en el amparo ya no vamos ante un tribunal de justicia fiscal y administrativa. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No, aquí ya vamos directamente al Poder Judicial. ¿Ok? El amparo lo dicta el Poder Judicial. ¿Es un tribunal imparcial? Sí, porque es un tribunal que no importa que estemos querellando contra una autoridad del gobierno, él debe definir en base a hechos y en base a pruebas. El juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. ¿Sí? Es único, es unipersonal. Si nos está vulnerando el derecho a todos, pero ustedes no lo quieren y yo lo hago mi juicio de amparo, entonces a mí sí me van a eliminar el efecto. A ustedes no, hasta que, en tanto no, presenten su juicio de amparo. ¿Ok? Eso lo habíamos platicado. Aquí está ya. ¿Cómo debe formularse la demanda? Por escrito. Y si ustedes ven, es exactamente lo mismo que un juicio de nulidad. Nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, o de quien promueve en su nombre, puede ser un abogado. Nombre y domicilio del tercer perjudicado, quien, además de mío, puede estar perjudicado. La autoridad responsable de perjudicar. La sentencia definitiva, laudo de resolución que emitió esa autoridad en donde vulnera mi derecho. La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo de resolución. Los preceptos constitucionales que se están violando y la ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente. Por ejemplo, puede ser la ley del IVA, la ley del ISR, puede ser la ley de aduanera, puede ser la ley, el Código Fiscal de la Federación,
la ley de procedimiento, la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, cualquier ley que a mi juicio violó la autoridad para darme un fallo movido por otras razones, entonces es la que yo tengo que invocar, ¿ok? La litis, como decíamos ahora con el juicio de nulidad, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas? No, profe. Ok, la tarea de hoy va a ser elaborar un cuadro con las 3 opciones de defensa, los medios de defensa para el importador. Las 3 opciones con, ahora sí, todos sus procesos, todas sus etapas procesales, incluyendo esta. Vamos a hacer una comparativa de el juicio de nulidad. ¿Cómo se llama el otro? La primera, ¿cómo se llama? Dios mío. Ayúdenme. Juicio de nulidad, ¿cómo se llama el otro? El de recurso de Recurso de revocación. revocación. Eso, vaya, muy bien. Recurso de revocación, ya me estaba acordando. Recurso de revocación, juicio de nulidad y amparo. ¿Ok? Van a hacer cuadritos hacia abajo, así como un organigrama, pero cada uno con sus cuadritos hacia abajo, poniendo las etapas procesales, los tiempos. Del juicio de amparo se los voy a mandar. Viene la ley de amparo. Nada más vamos a revisar la parte donde vengan los tiempos. Del ingreso de la demanda y la sustanciación, ¿cómo se llama? La sustanciación, las pruebas de alegatos y el cierre de la instrucción para dictar sentencia, ¿no? ¿Y cuánto tiempo va a tardar un juez en dictar sentencia? Quiero comentarles que un juicio de amparo se puede llevar hasta 2 años. ¿Sí? Depende, porque aquí se abren más periodos de presentación de pruebas. El juicio de amparo no es tan simple como el juicio de nulidad, ni es tan simple como el recurso de revocación. Sí, es un poquito más complicado. ¿Sale? ¿Alguna duda con la tarea? Ese va a ser su trabajo final, ¿eh? Ya, la última actividad que van a presentar. Así es que háganla bonita y háganla muy padre para que saquen un 10esote. ¿Sale? Ya después de esa actividad ya no hay actividades. Profe, Sí, entonces va a ser como un diagrama o un cuadro comparativo. como un diagrama, pero hacia abajo, ¿no? Juicio de nulidad, perdón, recurso de revocación, ta. Ya lo hicieron. Ya nada más es pasarlo a un mismo cuadro que pueden hacer en computadora, en cartulina, en el cuaderno, pero que esté padre, que esté bonito, que llame la atención. Ese va a ser su trabajo final. ¿Sale? Y arriba de todo eso van a poner despacho aduanero. Despacho aduanero, pedimento, infracciones al pedimento y luego ya los medios de defensa, ¿no? Porque se supone que de ahí emana todo el problema, de un pedimento mal elaborado. Entonces, que quede padrísimo, así. Voy a subir un ejemplo al rato para que lo vean, ¿sí? No para que lo hagan igual, sino más o menos para que se den una idea de qué es lo que quieren, ¿vale? Y eso van a entregarlo el viernes, es su trabajo final. El viernes. Mañana vamos a hacer un repaso de todo lo visto en el curso, de todo, desde el despacho, el pedimento, todo, el anexo 22, el PAMA, los medios de defensa, para que el viernes vamos a formular otro cuestionario, pero ahora sí de todo, ¿sí? Ese cuestionario estoy decidiendo si lo hago en Google Forms, que la ventaja de Google Forms es que luego me da la calificación de ustedes, o lo hago manual. Y tendrán el día del viernes para contestarlo, porque sí va a estar más complicado que este último que hicimos. Tomaré algunas preguntas de ahí, sí, pero otras las voy a incluir. ¿Vale? Esa va a ser la mecánica de cierre de clases. Este último test se los voy a promediar con el anterior para darles una calificación final de esa parte, ese 20% que quedamos que era como que de investigaciones y demás, pues va a ser como que su investigación. Les voy a poner los tópicos para que ustedes los investiguen y los puedan pasar al documento y les se haga las bases de un ensayo. Si ustedes, fíjense bien, cuando hacemos un ensayo, ay, güey, se me acaba el tiempo. Cuando hacemos un ensayo, a veces no sabemos cómo ni siquiera empezarlo. Pues se plantean preguntas y las vamos contestando de manera completa. Por ejemplo, ¿qué es
El despacho aduanero. Y contesto, el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades que lleva la autoridad aduanera para el desaduanamiento de los bienes y las mercancías. Como ustedes ven, si ustedes se fijan, ya es un enunciado completo, un párrafo de redacción. ¿Sale? Ya se me va a acabar el tiempo. Nos vemos a las 9:20 y seguimos con este tema. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Ahí voy a dejar que se acabe. Aquí me voy a quedar. Un tan. ¿Ven? Voy a compartir mejor porque así no pasa nada, no se ve nadie. Bueno. Voten de manera razonada, ¿eh? Todos. Joshua, ¿estás ahí?